gruesas, ¿no? De bulto, de fondo. O sea, esto Honorio no lo ha dicho el 69. La última edición de su libro es justamente el año que murió, el 69, ¿no? Fue la quinta edición. Eso que sacaron el año 93 es una reimpresión, no es una nueva edición. Dice, es evidente que en nuestros días aumenta la frecuencia de las reacciones psíquicas anormales. Fíjense, Honorio ha dicho esto pues hace varias décadas, ¿no? Si esto era cierto, como es obvio, hace décadas, hoy es aún más cierto, es aún más verdadero, ¿no? Hay más reacciones psíquicas anormales porque las personalidades que hoy estamos viendo en nuestro entorno, lamentablemente, tienden a tener más componentes de patología, ¿no es verdad? De inmadurez, de desequilibrio, de inestabilidad, de narcisismo, etcétera, ¿no? Entonces, mucha de la patología que ustedes van a ver, y de hecho están viendo en la emergencia, por ejemplo, son este tipo de fenómenos, reacciones psíquicas anormales. No podemos quedarnos solo con la reacción, sino entender, ¿no? Columbrar, vislumbrar que detrás hay una personalidad que lamentablemente pues tiene una serie de falencias, de desequilibrios y anomalías. ¿Qué es una reacción? Esto lo habíamos conversado el otro día cuando hablábamos de histeria, ¿no? Una reacción, como es obvio que ustedes saben, es una respuesta a un estímulo, ¿no? Puede ser una reacción biológica o una reacción psicológica. De hecho, van unidas en la mayoría de casos, ¿no? Si tú tienes un cólico, tienes una reacción biológica, ¿no? Tu intestino está espástico y también tienes una reacción psicológica, ¿no? El dolor te angustia, te preocupas, temes que pueda ser grave, que puedas faltar a tu guardia, eh, que no mejores para dar tu examen, etcétera, ¿no? O sea, usualmente ustedes van a ver, y eso lo declara Jaspers con mucha sutileza, ¿no? Raramente una reacción es la respuesta a un solo estímulo. Hay múltiples estímulos que se congregan, quizá uno es más fuerte, más potente que otros, pero son múltiples los que se congregan para dar una reacción. Y una reacción psicológica, que es el tema pues, que nos ocupa, es la respuesta del individuo, de toda su psique, ante una vivencia. Como ya habíamos mencionado, vivencia no es cualquier hecho de nuestra biografía, de nuestro cotidiano pasar, ¿no? ¿Qué es una vivencia, doctor Yair Jara? Bueno, es el cúmulo de experiencias o, bueno, experiencias básicamente como se... Cualquier experiencia es una vivencia. No, diríamos Ajá, que experiencias trascendentales de alguna manera, ya, o que de alguna manera me van a afectar o dejar una huella en la persona. ok. Como dice allí, vivencia no es cualquier acontecimiento en la vida de un sujeto, sino solo aquel acontecimiento que provoca una resonancia, un impacto afectivo, ¿no? Ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, recuerden de su internado, ustedes no se van a acordar de las cosas neutras o anodinas, decenas de guardias, decenas de visitas, ¿no? Se van a acordar de aquellas que tuvieron una connotación afectiva, ya sea positiva, ¿no? Agradable, valiosa, o negativa, ¿no? Que te gritó el asistente, cometiste un error, etcétera, ¿no? O sea, todo aquello que produce un impacto es vivencia. Si no produce impacto, resonancia afectiva, es un hecho anodino de tu biografía, ¿no? Imagínense ¿qué almorzó usted el día 30 de marzo del año 2010? Nadie se acuerda. ¿Qué pasó en su vida el 8 de septiembre del 2015? Probablemente nadie se acuerda, ¿no? En cambio te dicen, ¿cuál fue la primera vez que tú besaste a una persona? ¿Te acuerdas? ¿No?
¿Cuándo fue la primera vez que tú tuviste relaciones sexuales? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Por qué? Porque ha habido un impacto, una resonancia afectiva, ¿no? Si la respuesta es solamente racional o automática, no hay vivencia. Es un hecho común y corriente, ¿no? Nosotros nos abocamos a estos fenómenos, a las vivencias, porque estas producen una respuesta emocional, una respuesta afectiva. Este es, junto con Kurt Schneider, uno de los últimos grandes psiquiatras alemanes, Ernst Kretschmer, el doctor Grover Mori, que fue nuestro maestro, y llegamos a tener la suerte de ir todos los lunes en la tarde, hacíamos caso Balin con el doctor Grover Mori. Estuvo en Alemania durante un periodo bajo la docencia de Ernst Kretschmer, ¿no? Hay diferentes bibliografías que ustedes van a encontrar y que conviene revisar de este autor. Según Kretschmer, fíjense, una vivencia es la penetración espontánea de un grupo psíquico con tonalidad afectiva en el seno de la conciencia, ¿no? O sea, no cualquier hecho de tu experiencia vital es una vivencia, ¿no? La mayoría de hechos de nuestra experiencia vital son rutinarios, anodinos, adocenados, y no provocan un impacto, ¿no? Obviamente, como vamos a ver, esto depende no solo del hecho, sino de la personalidad que uno tiene, ya sea que tiene características de hipersensibilidad, de impresionabilidad, ¿no? Etcétera. Entonces dice Kretschmer, para que una impresión llegue a hacerse vivencia, fíjense, no basta la potencia de los factores exteriores que la integran, interviene ineludiblemente la personalidad del individuo, la constelación intrapsíquica del sujeto. Qué bonito suena, ¿no? La constelación intrapsíquica del sujeto. Es decir, es un fenómeno bimembre, el hecho que resuena con lo que tú tienes dentro, con tu personalidad, con tu manera de ser, ¿no? Por ejemplo, y aunque suene burdo o resulte burdo el ejemplo, ahí está, ¿no? Hechos externos más la resonancia afectiva hechos externos más la resonancia afectiva que depende de la personalidad y la biografía hacen que suceda una vivencia. Por ejemplo, les decía el ejemplo burdo. Una violación sexual. ¿En quién produce más estrés postraumático? ¿En el hombre o en la mujer? ¿Qué dice doctor Lazarte? Probablemente en el hombre, doctor. Sí, es verdad. Ese en el hombre produce hasta 90% de estrés postraumático y en la mujer no llega ni a 20%. ¿Y por qué será esto? Imagino que debe tener bastante connotación cultural por un lado. Lo otro es que naturalmente los hombres también culturalmente, quizás por factores biológicos, no expresan las cosas. Y lo otro es que es menos común. De alguna manera que Claro, una sí es. experiencia sea más De hecho divulgada. que es menos común, ciertamente, pero Sí, la ajá. proporción es mayor, ¿no? Claro, Es mayor. pero el que sea menos común, digamos, es probablemente va con el hecho de que haya menos gente que ellos conozcan que hayan experimentado algo semejante y quizás menos apoyo social. No sabría decirlo. Ya es una perspectiva cultural interesante, pero ¿recuerdan cuando hablamos de psiquiatría evolutiva? Sí, me imagino que va por ese lado también. Así es. Sí. O sea, si ustedes se imaginan cómo eran las cópulas de nuestros tatarabuelos en la sabana africana cuando éramos todavía pues primates, no había rosatel, no había chocolates, no había mariachis para que lleves una serenata, ¿no? ¿Cómo era el acto sexual? El acto sexual tenía connotaciones
eh, violentas, ¿no? De dominación, de someter a la pareja, ¿no? Incluso de manera ritual, si ustedes, por ejemplo, ven algunas danzas en nuestra serranía, en la época de la cosecha, hay danzas rituales de esto, ¿no? Donde el varón le dice a la muchacha, ¿no? Dice, a que te tumbo, China, ¿no? Y la muchacha le dice, a que no me tumbas. ¿Qué significa tumbar? Empujar contra el piso, pues, ¿no? Es la época de la cosecha, la época de la fertilidad, ¿no? Entonces, una dama, una mujer, no solo tiene una cultura, sino tiene un bagaje filogenético, ¿no? O sea, aún sin una formación cultural específica, la mujer y el varón tienen actitudes y tendencias instintivas diferentes. Obviamente la cultura añade lo suyo, es indiscutible, ¿no? Eh, Eso, en parte, en buena parte, está detrás de esta diferente, muy marcada diferencia entre un abuso sexual hacia una mujer y hacia un varón. No es que esto tenga una connotación moral, nadie está diciendo que es bueno o que es diferente, no, es un hecho estadístico. El estrés postraumático se sucede, se presenta, se desarrolla con más frecuencia ante la violación sexual en un varón que ante una mujer, ¿no? Eso que tiene que ver no solo es el hecho, sino cómo resuena con tu naturaleza, con tu manera de ser, con tu personalidad, ¿no? Como decía el doctor Lazarte, bueno, pues obviamente que un varón lo violen es mucho menos frecuente. Sí, también tiene que haber una connotación, imagínate que te pase una cosa así, ¿no? Eh, y en general, el acto sexual hace miles de años ha tenido una connotación de rudeza, de fuerza, de, de dominación, de su juzgamiento, ¿no? Como con los animales también, ¿no? Como se ve cuando, Y digamos, así cuando los es. perros copulan, no es agradable, es una masacre en la calle, ¿no? Y, y eso que usted nunca se ha subido a un techo a ver a los gatos, doctora. Así es. ¿No? De los perros lo hacen de día, en cambio los gatos es en la noche, pues, ¿no? En lugares inhóspitos, ¿no? Correcto. Muy bien, entonces, como decía Kretschmer, ¿no? La mayor parte de las reacciones psíquicas obedecen no a un solo móvil, sino a un conjunto, ¿no? Un haz, ¿no? Y esto es importante para que entendamos la riqueza del fenómeno, ¿no? No es solo que te peleaste con tu enamorado era a su vez tu mejor amigo, ¿no? Y no solo era tu mejor amigo, sino que era la persona con la que estudiabas, ¿no? Y a su vez, no es solo que te has peleado con tu enamorado, sino que tú nunca te has llevado bien con tu padre, nunca ha habido una figura importante masculina a tu lado, ¿no? Y no es solo que has peleado con tu enamorado, que a su vez era tu mejor amigo y con el que estudiabas y que era una figura paterna para ti. Es que tu mamá tiene una relación de pareja con una persona eh, que te cae mal. ¿Te das cuenta? Es un haz de fenómenos que se unen, ¿no? Así como un rayo de luz. Hay muchos componentes, ¿no? El fenómeno no es una situación circunscrita, limitada, ¿no? Es un conjunto. Cuando tú haces la historia, cuando tú evalúas, tú eres capaz de intuir, ¿no? No es solo esto, es el conjunto de fenómenos adyacentes que le da la fuerza, el impacto a esto, ¿no? Y como dice Kretschmer, en un haz de móviles, los de valor moral superior tienden a dominar la conciencia, ¿no? Y los impulsos elementales son los más dinámicos. ¿Qué son impulsos elementales? Las tendencias instintivas, ¿no? Valor moral superior, los conflictos, ¿no? Como ya hemos mencionado, el conflicto entre el super-yo y el ego, ¿no? Yo quiero hacer esto, pero no debo. Debo hacer esto, pero no quiero, ¿no? Ahí está la génesis del conflicto. Y las vivencias más potentes, o sea, que tienen mayor poder para generar pues una reacción psíquica normal, son aquellas en que intervienen los instintos más elementales, ¿no? Sexualidad, por ejemplo, eh, ¿no? Instinto de conservación, y aquí lo vemos en dibujito, ¿no? Peleas con tu pareja, rupturas con tu pareja, eh, problemas de índole
afectiva en todas sus variedades, o situaciones que amenazan tu vida. Y estamos de vuelta. Estos son los fenómenos que usualmente desencadenan con mayor intensidad este tipo de reacciones, ¿no? Conflictos, problemas, discusiones, fricciones, ya sea con personas importantes de tu entorno, ¿no? En tu vida adulta, la persona más importante es tu pareja, ya no tu papá ni tu mamá, ¿no? A un niño o un adolescente, sí, papá y mamá, y eso. En tu vida adulta es tu pareja, ¿no? O situaciones que han llegado pues a amenazar tu vida, tu integridad, o la tuya o la de tu familia, ¿no? Es por eso importante que uno trate de individualizar, ¿no? Pasó algo antes de que usted se ponga así. A veces puede haber un estresor agudo, a veces es una suma de estresores crónicos, a veces hay un efecto demorado, ¿no? El problema fue hace un año, ¿no? Ya se ha seguido repitiendo y ahora asoma la reacción anormal, ¿no? Esto implica, como les decía, entender el hecho y a su vez la personalidad del individuo que hace la predisposición para que asome la reacción vivencial anormal. De hecho, algunos autores hacen esta distinción. Cuando el problema es un acontecimiento externo, hablamos del famoso F43, ¿no? F43-2, trastorno adaptativo, ¿no? Se cayó tu casa, falleció un ser querido, incluso una mascota, ¿no? Perdiste el trabajo, tuviste una fuerte discusión con tu pareja, terminó tu relación, ¿no? A eso le llaman acontecimiento externo, trastorno adaptativo. Y otros distinguen, ¿no? Cuando la reacción es a un conflicto interno, supuestamente estamos hablando de neurosis. En realidad no hay una línea, pues, demarcatoria absolutamente clara y precisa, ¿no? Como decimos, todo evento externo resuena con tu biografía, con tu manera de ser, con tu bagaje experiencial, ¿no? O sea, rara vez tú vas a decir este acontecimiento es solo externo o esto es un conflicto solo interno. Generalmente van de la mano. El evento externo resuena en tu psique por las cosas que tú tienes, que tú traes, ¿no? ¿Cómo se forma la personalidad? A ver, está ahí la doctora Michelle Peso, ¿verdad? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se forma la personalidad? ¿Usted compró su personalidad en algún momento? No, hay parte de la personalidad que es en cierta forma heredada, digamos, o sea que es ya Genética, biológica, genética, ajá. correcto, así es. Y hay cierta parte que se va formando en base a las experiencias que uno va La viviendo. crianza, las Exacto. experiencias tempranas, correcto. Ujú. Eso, gracias, doctora. Efectivamente, entonces usted no escoge ni su genética heredada ni la crianza que recibe. ¿No es verdad? Nadie escoge, ni el médico ni el paciente, nadie escoge. Eso hay que tenerlo claro porque es una forma de desculpabilizar, ¿no? Muchas personas viven esto con culpa, con reproche, hasta con vergüenza, ¿no? ¿Quién escoge su personalidad? Nadie. Ningún ser humano escoge su personalidad, ¿no? Nadie compra su personalidad en algún momento de su vida. Si tienes una buena personalidad, pues agradece a tu genética y la crianza que te dieron tus padres, pero nadie escoge eso, ¿no? Lo sufres, lo padeces, lo vives, lo experimentas, ¿no? Entonces, esta situación involucra tanto el hecho externo, la reacción vivencial, el impacto de un hecho externo, como el telón de fondo que es la personalidad del individuo, ¿no?
¿Por qué esta persona reacciona así? Hay que ver no solo el fenómeno externo, sino cómo es la personalidad del individuo que está reaccionando. Ahí está. Eso lo dice el R1 Carl Jaspers, la primera edición. La primera edición de la psicopatología de Carl Jaspers era bastante breve, no era pues el masacote que ustedes ven ahora de 600 páginas, ¿no? Por eso lo vestimos de residente, para que no se olviden. Este señor, su cuarto año, ¿no?, lo dedicó a escribir en la primera edición de su psicopatología general, ¿no?, porque él tenía bronquiectasias, se cansaba mucho, se fatigaba mucho, no podía hacer una vida plena, ¿no? Entonces se metió a la biblioteca y escribió su tratado de psicopatología general. De hecho, él se dedicó no más de 13 años a la psiquiatría, ¿eh? Después, la mayoría de gente lo conoce como filósofo, más que como médico psiquiatra, ¿no? Entonces, más que una vivencia particular, es un conjunto, ¿no? Entonces usted tiene que siempre buscar, cuando hace la indagación, no es solamente un hecho, es todo lo que implica, toda la resonancia que acarrea y las mismas circunstancias en que se da el fenómeno, ¿no? Todo eso influye. Si las clasificamos, vamos a encontrar reacciones pues muy básicas, ¿no? Por ejemplo, reacciones primitivas, ¿no? Son, como su nombre lo dice, muy indiferenciadas. Son reacciones que emergen de estratos muy elementales del individuo, ¿no? De tendencias instintivas muy primitivas, muy básicas, muy indiferenciadas. Mientras que las reacciones de personalidad, como su nombre lo dice, ya tienen que ver con cómo eres, de manera más concluyente, más abarcativa, ¿no? La reacción primitiva, obviamente, se ve en personalidades más inmaduras, ante situaciones a veces avasalladoras, mientras que las reacciones de personalidad tienen características muy particulares dependiendo de, valga la redundancia, la personalidad de cada uno, ¿no? La personalidad de cada uno. Por ejemplo, las reacciones primitivas, ¿no? Aunque sea muy simplón el gráfico, cuando el hombre primitivo se enojaba, tenía probablemente algo muy parecido a lo que hoy hace un niño en berrinche, ¿no? Gritar, patalear, lloriquear, frotarse las manos, los cabellos, ¿no? Esa es una reacción que alude a un mecanismo de respuesta pues muy indiferenciado, muy simple, muy elemental, muy básico, ¿no? Eso lo vemos a veces, por ejemplo, cuando en el hospital general, como ustedes sabrán, ¿quién comunica la muerte de un paciente? El externo, el interno lo mandan, ¿no? Y a veces tú ves que el pariente grita, solloza, se desespera, se jala el pelo, entra pues en una crisis de agitación psicomotriz prácticamente, ¿no? Esa es una reacción primitiva. Es una reacción primitiva. Depende no solo de la noticia, porque tú ves, puede haber 5 o 6 familiares, no todos reaccionan igual. Tiene que ver con la personalidad de cada quien, con la individualidad de cada quien. Como dice acá, el estímulo, ¿no?, producido, el estímulo que llega, no pasa por todas las fases que involucra una personalidad desarrollada, ¿no? Una personalidad desarrollada involucra una serie de estaciones de procesamiento, si se quiere, ¿no? Acá es una respuesta inmediata, espontánea, directa, como un acto impulsivo instantáneo, ¿no? Le comunicaron a la familiar y se puso a llorar, se jaló los cabellos o salió corriendo, ¿no? Desesperada, que se va a tirar al auto y tuvimos que perseguirla, ¿no? Es una reacción muy elemental, ¿no? Que se parece al acting out, ¿no? O sea, ejecuto, lo hago de frente, no lo medito, no lo reflexiono, no lo sopeso,
simplemente pasa del impulso directamente a la acción, ¿no? Sin las estaciones intermedias. Como ya lo hemos mencionado, esto se ve en adultos poco diferenciados o, si no, ante impresiones excesivamente fuertes, ¿no? Excesivamente fuertes. Por ejemplo, ya no que se te muera un familiar, que se te mueran 4, ¿no? Eso ha pasado en la pandemia, en accidentes masivos, ¿no? No es la muerte de un familiar, son 4 o 5, o toda la familia, ¿no? O toda la familia. Entonces, ante situaciones, ante estímulos avasalladores, hay más probabilidad de que la reacción psíquica sea pues básica, elemental, primitiva, ¿no? Te hundes, te desmoronas, gritas, sollozas, tienes impulsos de tomarte unas pastillas para no sentir, para no pensar, para desconectarte, para anestesiarte, para no experimentar ese dolor tan intenso y desgarrador, ¿no? Y a su vez estas reacciones primitivas, como hemos mencionado, se pueden clasificar en reacción explosiva y también en reacción de cortocircuito, fíjense. La reacción explosiva, como su nombre lo dice, es una descarga intensa, drástica, brusca de contenidos emocionales, ¿no? Llanto, gritos, sollozos, lloriqueos, gemidos, berridos, y todos los sinónimos que ustedes pueden conocer, ¿no? Es una reacción explosiva, ¿no? Muchos pacientes llegan así de agitación, ¿no? Y no porque estén psicóticos ni intoxicados. Su personalidad y un evento drástico, repentino, duro, puede llevar a este tipo de situación, ¿no? Reacciones explosivas, ¿no? Indiferenciadas, poco sofisticadas, ¿no? Gritos, llantos, quejas, gemidos, berridos, etcétera, ¿no? Esa es la característica de este tipo de reacción. Mientras que, a ver, aquí está, reacciones explosivas, ¿no? Estados afectivos intensos se descargan de un modo elemental, sin ser refrenados por la reflexión. Aquí no se llama a la reflexión, a la meditación, a la consideración, ¿no? De frente pasa del impulso al acto. Y lo que observamos, como aquí dice, es una tempestad de movimientos en forma de crisis, ¿no? Gritos, rotura de objetos, el paciente patalea, se rasga la ropa, se mesa los cabellos, se araña, ¿no? Usualmente el paciente está con una conciencia estrechada o puede estar intoxicado, ¿no? Eso facilita la emergencia de este tipo de fenómeno, una reacción explosiva. El individuo está intoxicado o su conciencia está estrechada como en un estado crepuscular. Hay una presión intrapsíquica desmesurada muy, muy fuerte, muy intensa, ¿no? Y esta reacción es como una válvula, ¿no? Se abre la válvula y toda la presión psíquica tan potente aflora, pues, de manera desordenada, ¿no? Como una explosión, así. El nombre lo dice, ¿no? Pseudoconvulsiones, por ejemplo, ¿no? Pseudoconvulsiones. Fuga, ¿no? La fuga disociativa es un cuadro histérico, ¿no? Y las pseudoconvulsiones, que es el cuadro conversivo de peor pronóstico, ¿no? De peor pronóstico. Y que tiene toda una literatura que conviene revisar. Ahí está, por ejemplo, si queremos graficar, esa es una reacción explosiva, ¿no? Llanto, gemidos, gritos, claro, no hay audio, mesarse los cabellos, ¿no? La persona está incapaz de comunicarse verbalmente, ¿no? Su comunicación es básica, con gritos, con llanto. Tú ves a alguien así y te das cuenta, esta persona está en crisis, está muy, muy agudamente descompensada, está muy inestable. Puede pasar cualquier cosa acá, ¿no? Puede haber cualquier desencadenante, porque esta persona ha perdido el control de su propio equilibrio, ¿no? Ha perdido la capacidad de modular su respuesta.
Fíjense, ustedes han oído hablar de la colerina. Usted, a ver, ahí está el doctor Vivas, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Usted ha oído hablar de la colerina? La colerina, doctor. No ha oído usted, fíjese. A ver, está la doctora Fátima Candela, buenas tardes. ¿Ha oído hablar usted de la colerina, doctora? Doctor, buenas tardes. No he escuchado. Ya, les presento a la colerina. Como dice ahí, es una reacción al estrés emocional en ciertos lugares de nuestra zona andina, ¿no? Yo recuerdo en algún momento una señora que vivía al frente del puesto de salud, que era nuestra competencia, porque la señora era curandera, ¿no? Tuvo una mala noticia de su hijo, que lo había embarazado a la enamorada, que se iba a ir a vivir con la enamorada o algo así. Y se escucharon pues unos gritos, un llanto desesperado, ¿no? La mujer que gritaba, maldecía, berreaba, se había tirado al piso, se jalaba la ropa, ¿no? Con desesperación, con furia, con ira, etcétera, ¿no? Claro, no nos dejaron intervenir porque dijeron, no, doctor, la colerina no se trata con inyecciones, porque la gente en el Ande cree que la inyección a veces los mata, no, les cae mal. No, doctor, trajeron a otra curandera para que le pase el huevo, el cuyo, alguna cosa, ¿no? Y la señora después se quedó en cama pues 2 días, lloraba, ¿no? Por la mala noticia que había tenido, ¿no? Esa es una reacción vivencial anormal, ¿no? Primitiva, muy primitiva, ¿no? La persona reacciona con los estratos más profundos de su subcorteza, ¿no? No es una reacción cortical diferenciada, es una reacción básica, ¿no? Muy básica, muy indiferenciada, ¿no? Como pueden ahí leer en el abstract, dice, hasta 20% de la comunidad que se estudia era una historia de convulsiones epileptiformes, pero que no era atribuible al gran mal, ¿no? La epilepsia gran mal. De acuerdo a la teoría local, tales ataques son manifestaciones de la enfermedad colerina que surge a partir de emociones negativas reprimidas. Los signos y síntomas de la colerina se describen y se ilustran con un caso. La enfermedad puede incluir muchos elementos comunes a síndromes histéricos, pero una perspectiva psiquiátrica cosmopolita es inapropiada, ¿no? O sea, que tienes que meterte y conocer tu cultura. Por ejemplo, el chucaque, ¿no? El chucaque. ¿Qué es el chucaque, doctor Jara? Usted ha oído hablar del chucaque, por supuesto, ¿verdad? Sí, pero la verdad es que no recuerdo. Eso le va a tomar el doctor Sagasti este sábado, ¿ah? Tiene que revisar. A ver, doctor Lazarte, ¿qué es el chucaque? Es una reacción equivalente a la colerina, ¿no? Desmayo, Ya. convulsión. El chucaque usualmente es un dolor de cabeza muy intenso, ¿no? Y sucede a una vergüenza, a una humillación, ¿no? El individuo se siente avergonzado, humillado, y le viene un dolor de cabeza que le tienen. ¿A qué le llaman sacar el chucaque? A que le jalan un mechón de pelo y lo desprenden, ¿no? La galea aponeurótica, lo desprenden con fuerza, un pequeño fragmentito, y por eso se escucha, ¿no? Como si reventara pues un granito de cancha, ¿no? O lo abrazan a la persona, ¿no? Lo abrazan así con fuerza, y la columna vertebral entre las vértebras sucede también ese sonidito, ¿no? Como un chucaque, así como un crujido, como un... Es onomatopeica la palabra. Prácticamente, así es chuc. Chuc, ¿no? Chuc. Interesante. Entonces, el chucaque, por ejemplo, lo hemos visto en la emergencia. Lo hemos visto, claro, un paciente llega y la familia, como piensa que tú no conoces o desprecias ese aspecto cultural, no te dice. Pero si tú eres sensible, dices, ¿qué ha pasado?
No, es que, por ejemplo, el chico estaba afuera con su enamorada y salió el papá y lo gritó, le dijo, pase adentro, caracho, y lo humilló delante de la enamorada. Dolor de cabeza, náuseas, malestar, decaimiento, ¿no? ¿Qué es? Chucaque. El chico cree en el chucaque, sí. Entonces llévelo, señora, que le limpie, ¿no? ¿Qué clorpromacina, ni aloperidol, ni gabapentina? Que le limpie el chucaque, señora, eso es lo que tiene el joven. Porque venía derivado de Puente Piedra, el paciente, ¿no? Ya le habían puesto suero, le habían hecho análisis, ¿no? El chico seguía con dolor de cabeza, náuseas, etc. ¿Qué era? El chucaque. Lo habían humillado al muchacho delante de la enamorada y le dio una reacción, pues, vegetativa, ¿no? Dolor de cabeza, náuseas, mareos, malestar, etc., ¿no? Eso era un chucaque. Entonces, esos son fenómenos reactivos, vivenciales, propios de nuestra cultura, ¿no? El ojo no, porque el ojo se ve en niños, el niño tiene una connotación distinta, ¿no? En cambio, chucaque es de adulto. Colerina es de adulto, ¿no? Y conviene que ustedes conozcan estos fenómenos y estos términos porque son síndromes de nuestra población, ¿no? Fíjense, esto es una revista británica, ¿no? Donde se estudió un fenómeno que es muy nuestro, muy peruano o muy andino, si queremos, ¿no? La colerina, la famosa colerina. Aparte de las reacciones explosivas, ¿no? Gritos, llantos, autoagresiones, pseudoconvulsiones, ahora vienen las reacciones en cortocircuito, ¿no? Que son un poquito más elaboradas que las anteriores, ¿no? Los impulsos afectivos se transforman en acciones, pero no tan primitivas como los gritos y los llantos de la reacción explosiva, ¿no? Aquí no interviene la personalidad tampoco en su conjunto, íntegramente, abarcativamente, ¿no? Como decimos, esta reacción no es la de tipo explosivo, ¿no? Esa descarga motor elemental con pataleos, lloriqueos o franca agitación, ¿no? Como en las reacciones explosivas, sino este acto en cortocircuito lleva a respuestas conductuales un poco más elaboradas, un poco más sofisticadas. Pues sin pensar en nada más, ¿no? No es que se puso a gritar y a llorar, hizo algo, pero de manera inmediata, ¿no? Reaccionó así. Los suicidios en cortocircuito aluden a este fenómeno. Por ejemplo, dice, pero el paciente no ha estado deprimido. Yo lo he visto, le hacemos la autopsia psicológica. No, efectivamente, ha estado bien toda la semana, la muchacha iba a sus clases, iba a la universidad. Pero el sábado lo ve al enamorado con otra. Ni siquiera besándose, caminando con otra muchacha. Nadie sabe, pues, qué connotación tenía, pero ella se desesperó, dijo, ya me traicionó, lo encontré, me di cuenta y ¡plum! Llegó a su casa y se tomó las pastillas. Esa es una reacción en cortocircuito, ¿no? Impulsiva, drástica, disfuncional, dañina. En realidad, ¿qué se descubrió? La chica con la que estaba era su pariente, por ejemplo. No tenía ninguna connotación erótica. La muchacha era su pariente, su prima. Se habían ido a comprar el regalo para fulanita en Plaza Norte. Entonces la enamorada lo vio y no pensó, no encontró una explicación alternativa. Simplemente dijo, está engañado, se dio la vuelta, se fue y plum, se tomó sus 30 pastillas que tenía de alprazolam. Es un fenómeno que ustedes ven con frecuencia en la emergencia, ¿no? Muchas reacciones histéricas, ¿no? Conversivas, disociativas, son así, ¿no? No es que la persona se pone a gritar, a llorar, a desesperarse, se disocia, fuga, ¿no? Entre el estupor disociativo, etc. Y las reacciones de nostalgia que ustedes van a leer, por ejemplo, en el libro de Kretschmer, de Psicología Médica de Kretschmer, es un muy buen libro. Entonces van a ver que las personas arrancadas de su lugar natal, trasplantadas a una realidad distinta, tienden a
hacer cuadros depresivos, ansiosos, y a veces un poco más aparatosos, ¿no? Un poco más extraños, un poco más anómalos, ¿no? Son las reacciones de nostalgia, ¿no? Ese es un ejemplo de Honorio, por ejemplo. Vean, disculpen la redundancia. Esa viñeta es de Honorio. Una tragedia realmente, ¿no? Es una reacción en cortocircuito, no primitiva, en cortocircuito. O sea, la conducta es más elaborada que gritos, lamentos y berridos. Es mucho más elaborada, pero es igualmente impulsiva, impetuosa, irreflexiva, drástica, prácticamente automática, ¿no? Entonces, este señor, imagínense, le dijeron Tebe, en aquella época pues los tratamientos no eran los de hoy, y el hombre pues dijo, estoy muerto, ya para qué seguir, mejor acabo con todo, ¿no? Se suicidó, y la autopsia demuestra normalidad de los pulmones. Aquí dice, esta es otra viñeta de Honorio, ¿no? Una joven impresionable, de mentalidad poco diferenciada, se establece con su esposo y sus hijos lejos de la ciudad. No logra adaptarse y descubre que su marido le es infiel. Entonces cambia su conducta. Lo único que le interesa es el cuidado de sus hijos, su persona, desatiende sus obligaciones para encerrada en su cuarto. Vive así semanas hasta que le llegan noticias del escándalo de su esposo con una rival. Esto desencadena una crisis de agitación y la lleva al libro. La separación del esposo facilita la mejoría. La catamnesia revela que durante el cambio de su conducta había permanecido desconectada del medio. No recuerda varias cosas y cultivaba románticos sueños con el que fue su primer enamorado. Esta es una reacción tipo de nostalgia, ¿no? De pérdida, un vínculo, origina un estrechamiento de conciencia duradero, ¿no? Todo ese tiempo no había captado su memoria, no recuerda lo que pasaba a su alrededor, estaba con una reacción de estrechamiento de conciencia, un estado crepuscular, ¿no? A raíz del escándalo de la pareja, pues que le era infiel, ¿no? Ahora, que ya pasamos de la reacción primitiva y la reacción en cortocircuito, tenemos que ver las reacciones en función de la actitud ante la vida, ¿no? Todos tenemos una actitud ante la vida, todos. Nuestro yo y nuestro mundo exterior también está en una relación, ¿no? Entonces, esto nos permite distinguir dos variantes. La relación simple puede ser esténica, no asténica. Esténica, el individuo de manera espontánea y normal se siente seguro de sí, se siente investido de cualidades positivas, ¿no? Presupone que va a lograr sus metas, no duda de sí mismo, no se depreca a sí mismo, no se desprecia a sí mismo, ¿no? Es un individuo que a priori, de antemano, no porque tenga un buen trabajo o tenga un buen cargo, no. De por sí su manera de ser es esa. Se siente superior a los demás, tiene una carga de energía, de acción muy importantes. A diferencia del individuo con baja autoestima, este tiende a sobrevalorar su valía, ¿no? Y tiende a ser agresivo en el mejor sentido del término. Mientras que la personalidad asténica, fíjense, esténica o asténica, ¿no? Asténico no es solamente el individuo que dice que está débil, que está flaco, ¿no? Esa es la connotación general del síntoma. En psiquiatría el término astenia tiene una tradición bastante rica, ¿no? Entonces aquí lo que dice es el individuo que tiene una personalidad
asténica, no esténica, asténica, suele sentirse inferior, suele sentirse débil, suele sentirse enfermo, discapacitado, se subestima, es muy blando, y a veces esto equivocadamente confunde, ¿no? Porque que una persona sea tímida y blanda no significa pues, que no sea inteligente o capaz, ¿no? Simplemente cuando te presentan a una persona así, una vez callada, evasiva, no hace contacto visual, etcétera, ¿no? Una persona asténica. Ahí está. ¿Qué dicen? ¿Ustedes son asténicos o esténicos? ¿Qué dice doctor Cruz? ¿Usted es asténico o esténico? Eh, no sé si me puede calificar Ni una lo uno relación ni, así de ni, ni, simple. ni lo uno ni lo otro, dice el doctor Cruz. Él, como arequipeño, sale del molde. Así es, muy bien. Es que estas actitudes no se agotan en sí mismas. Puede haber, así como hay una relación simple, esta es la relación simple. O sea, el individuo respecto a su entorno puede tener esta relación simple. Eres esténico o eres asténico. Pero también puede haber una relación más complicada. Aquí lo llaman contrastante, ¿no? Expansiva, dice, es un individuo esténico, pero con un polo, con una manchita, con un puntito asténico. Por lo tanto, aquí hay sentimientos ocultos de insuficiencia, sobrecompensación, conciencia sobrevalorada de sí mismo, quisquillosidad, propensión al querulantismo paranoide, ¿no? Esta es una situación expansiva. Entonces, cuando ustedes lean libros clásicos de psiquiatría, van a decir una reacción expansiva. A esto se refiere, ¿no? A un individuo que es esténico, pero que tiene un puntito, una manchita, ¿no? Asténica, que lo avergüenza, lo atormenta, lo hace sufrir, ¿no? Y este individuo va a tener una conciencia sobrevalorada de sí mismo, se va a sobrecompensar, va a ser quisquilloso y tiene propensión al querulantismo paranoide. ¿Qué es querulantismo, doctor Jara? Querulantismo, ¿qué es? Es creo que es como conflictos o pleitos. Querellas, ¿no? El querulantismo es aquel que hace siempre pleitos, ¿no? Muchas veces incluso judiciales, ¿no? Nunca se queda con una. Se hace juicio, apela, vuelve a hacer juicio, apela, vuelve a hacer juicio, apela, apela, apela. La plata se le ven abogados, pero él necesita sentir que se ha hecho justicia, ¿no? Que las cosas son como deben ser. Esta es una situación expansiva. O sea, el individuo es esténico de base, pero tiene un puntito asténico. Eso hace que esta combinación sea bastante particular, ¿no? Y la relación sensitiva, mira, es un asténico, pero con el polo opuesto esténico. O sea, una manchita de lo otro, un lunarcito de lo otro está acá. Asténico con polo opuesto esténico. Como pueden ver, es un individuo dedicado, pero también y con mucha frecuencia es visitado por sentimientos de insuficiencia, de inseguridad, tiende a torturarse a sí mismo, tiende a tener mucho escrúpulo de conciencia, incluso por motivos ínfimos, sentimiento de bochorno moral y, como dice allí, propensión a las ideas de autorreferencia. Autorreferencia. Como pueden ver, entonces, la autorreferencia no es siempre psicótica, ¿no? A veces uno piensa, idea de referencia es igual que delusión de referencia, y no es verdad. Ideas de referencia, ¿quiénes tienen ideas de referencia sin tener delusiones, doctor Mijail Cruz? Personas con trastornos de personalidad disotípica. Fóbicos sociales, evitativos, ¿no? Tienden a ser bien referenciales, ¿no? Por ejemplo, ustedes pasan por un pasillo del instituto y en la esquina, más allá, hay un grupo de residentes. Y usted está pasando
y se empiezan a reír. ¿Qué es lo primero que usted piensa? Probablemente estén hablando de algo gracioso. Lo primero que uno piensa, si es un sensitivo paranoide, es: se han reído de mí, ¿no? ¿Qué me estarán viendo? ¿Qué estarán hablando? Pues se han reído de mí. Y usted se acerca y dice: oye, ¿qué se han reído? No, nos hemos reído de tal cosa. Si a usted le queda la duda y dice: no, se han estado riendo de mí, no lo dude, usted es bastante paranoide, ¿no? Bastante paranoide. Entonces, hay personas evitativas, personas que tienen ideas de autorreferencia sin ser psicóticas, ¿no? Yo salgo a la calle, dice, y camino, y cuando me silban, se viene la idea, ¿no? Me han silbado a mí, ¿no? Pero no es verdad, no te han silbado a ti. Es una situación de esta naturaleza, ideas de autorreferencia, sin llegar a ser delusiones de referencia. Entonces, lo querulante es el pleitista. Las reacciones sensitivo-paranoides es lo que acabamos de ver, que son muy prominentes, muy aparatosas, y tenemos en cuenta que son reacciones psicógenas, pero con un componente de personalidad muy marcado, muy elaborado, muy desarrollado. Si no hubiera pues este componente de personalidad, probablemente habrían muchas menos de esos fenómenos, de estos cuadros, ¿no? Es la personalidad anormal lo que finalmente sustenta el desarrollo de este tipo de reacciones. Ahí está, este es el librito de Kretschmer, que está fotocopiado desde mi época, ¿no? Sería interesante que ustedes le den una revisión, sobre todo la primera parte, ¿no? Porque aquí lo que Kretschmer establece es que hay delirios psicogénicos, o sea, no solo por una lesión cerebral, sino por un fenómeno psicológico, ¿no? Entonces es interesante que ustedes revisen. Junto con Constitución y Carácter y Psicología Médica, son 3 textos pues, de Kretschmer que indudablemente vale la pena leer, aún ahora, ¿no? Ahí está, este es el otro gran psiquiatra alemán, don Kurt Schneider, ¿no? Kurt Schneider. ¿Qué dice Kurt Schneider? Él lo llama reacción psíquica o vivencial, ¿no? Como ya hemos mencionado, es una respuesta lógica, comprensible del hombre a las vivencias, sobre todo su sentir, su aspiración y la conducta motivada por las vivencias. Schneider prefiere el término reacción vivencial para así excluir las reacciones psíquicas de tipo biológico, ¿no? Por ejemplo, alteraciones del psiquismo, pero de base orgánica luego de un traumatismo, ¿no? O sea, acá tienes que ver no lo psicológico, sino todo el componente psicológico que va como desencadenante, como expresión de ese estresor, de esa situación agobiante, ¿no? Entonces, así como hemos citado a Kretschmer, aquí Kurt Schneider dice: una reacción vivencial es la respuesta sentimental, motivada, con sentido a una vivencia, ¿no? O sea, involucra una connotación psicológica. No es como la reacción en cortocircuito, solamente que lo haces, ¿no? Lo ejecutas. Acá dice, tiene que haber una respuesta motivada con sentido a una vivencia. Los ejemplos clásicos son duelo, sentimiento de culpa o arrepentimiento, el miedo o el furor, ¿no? Esas son las típicas reacciones vivenciales. Duelo, sentir culpa, sentir arrepentimiento, sentimiento de miedo y el furor. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Kurt Schneider? ¿No? Que los sentimientos que se movilizan con la reacción psíquica siempre tienen una tendencia a una tendencia. O sea, llevan a hacer algo o a dejar de hacer algo, ¿no? Eso es lo característico de la tendencia, perdón, de la vivencia. Cuando llega el estímulo, inevitablemente, aparte de cualquier síntoma somático, corporal que pueda haber, el individuo se siente impulsado a hacer algo o dejar de hacer algo.
Aquí está. Ahí está. O sea, la vivencia desencadena un sentimiento, pero la reacción vivencial, o sea, la reacción psíquica normal implica no solo la vivencia, sino el sentimiento del individuo que al final lleva a la acción, o sea, hago algo, quiero hacer algo y lo hago, o a la omisión, no me conviene, mejor no lo hago, ¿no? Para que no me gusta, etc. Entonces, toda reacción es, y recuerden, los sentimientos tienen esa polaridad, ¿no? Todo sentimiento se clasifica en positivo o negativo, agradable, desagradable, atractivo o no atractivo, ¿no? Entonces, una vivencia, lo primero que genera es un sentimiento, ¿no? Dolor, frustración, ira, pero inmediatamente conlleva a una reacción vivencial. O sea, ya no es solo el sentimiento, sino hacer algo o dejar de hacer algo. Aquí en palabras de Gure Schneider, reacción vivencial, dice, las reacciones vivenciales anormales se desvían del término medio, sobre todo por su intensidad inusitada, ¿no? A la que hay que añadir la inadecuación con el motivo, o por la anormalidad de su duración o su aspecto, o por el comportamiento anormal que inducen, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, el común de familiares y amigos que tenemos nunca ha habido una emergencia psiquiátrica. ¿Por qué? En primer lugar, puede decir, bueno, no tiene ningún trastorno mental, pero esta capacidad de adaptación, de resiliencia, para hacer o no un trastorno adaptativo, ¿de qué depende? De la personalidad. Y como hemos dicho, nadie escoge su personalidad, ¿no? Pero sí puedes, ahora que eres adulto, escoger cómo maniobrar y manejarla, ¿no? Cómo enderezarla, cómo darle una connotación específica. Así como dice, hay reacciones a eventos internos, ¿no? No siempre se lo dilucida, pero puede haber, ¿no? Ahí está, reacción vivencial anormal. Intensidad inusitada, anomalías de la duración, inadecuación con el motivo y comportamiento anormal del individuo, de la persona, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de explicar. Esto es un compendio, una sinopsis de los componentes de la reacción vivencial anormal. Intensidad inusitada, como una explosión, anormalidad de su duración, ¿no? Dura demasiado, ya debiera haberlo superado y sigue con la depresión. La inadecuación con el motivo, o sea, si muere tu papá, ¿y cuál sería una reacción inadecuada con el motivo, doctor Jara? Se muere tu papá, ¿cuál sería una reacción equivocada con el motivo? Una reacción equivocada, dijo. No le Una escuché bien. manía, pues una manía, ¿no? Le dice, bueno, lo normal cuando uno pierde un ser querido es que haga un cuadro depresivo, Claro. ¿no? Muy parecido a la depresión, pero dice, se ha muerto su papá y el fulanito se ha puesto maníaco. Entonces, pero no hay relación, pues, porque la muerte de un ser querido debe llevar a sentimientos también de tristeza de tu parte. En cambio, acá dice, el paciente está maníaco y se va a todo el mundo, que es grandioso, etcétera. Y tú dices, sí, pues es una reacción, pero inadecuada con el comportamiento anormal que induce, desde luego, ¿no? Pueden acarrear una serie de consecuencias por la conducta que establece el individuo. Ahí está, por ejemplo, este cuadro enorme que se llama Los funerales de Atahualpa, ¿no? Ustedes pueden ver cómo tiene diferentes connotaciones para todas las gentes que están ahí, ¿no? Las mujeres incaicas allá al lado de la izquierda, en la parte inferior parece que están haciendo una reacción primitiva, ¿no? No. Se tira al piso, grita, ¿no? La otra parece que se está jalando los cabellos, etcétera, etcétera. Porque Atahualpa fue el último inca. En cambio, como pueden ver, el resto de caballeros a la derecha es simplemente indiferente. Indiferente. Jasper ha establecido unos criterios que pueden ver ustedes ahí, aunque luego se discuten.
Por ejemplo, si alguien está penado por la enfermedad de su hijo, tal estado de afligimiento, en primer lugar, no habría aparecido si el niño no se hubiese enfermado, obvio. En segundo lugar, la persona afligida se ocupa en sus tristes pensamientos con la enfermedad del hijo. Y por último, el estado de afligimiento oscila adecuadamente al curso de la enfermedad, sobre todo cesa cuando ella ha pasado. Esto lo llaman distimia reactiva, o sea, una alteración del ánimo reactiva a este fenómeno, ¿no? De la preocupación, la angustia por la salud del hijo, ¿no? Es algo que van a ver ustedes en la práctica, ¿no? Detectar, educar a la persona sobre este tipo de reacciones es más comprensivo, más abarcativo que solo decirle, bueno, usted tiene pues un trastorno adaptativo, ¿no? Obviamente hay objeciones a estas definiciones jaspersianas, ¿no? Por ejemplo, también se puede hablar de reacción vivencial si luego de un accidente un sujeto vaga por los alrededores en estado crepuscular, sin que la vivencia ocupe su pensamiento, ¿no? Ese es un estado crepuscular. En la gran mayoría dice la relación comprensible del estado reactivo con la vivencia causante es el dato más importante en favor de que se trate de una reacción vivencial. Una reacción vivencial anormal es aquella que se aparta en cualquier dirección de lo que parece corriente y adecuado. Por eso es importantísimo que todos ustedes conozcan el diagnóstico de cuál es el principal diagnóstico diferencial de un cuadro psicopatológico X. Doctor Jara, usted encuentra un cuadro y dice, pero esto me parece psicopatológico. ¿Cuál es el principal diagnóstico diferencial? Que sea orgánico. No, pero eso es de teología. Allá. Teología. Psicopatológico. No sé si se refiere a delirio. Que sea normal. O sea, usted dice, ¿esto es patológico o es normal? Sí. No le sorprenda, claro. En el instituto a veces vemos pues el mismo tipo de paciente de manera estereotipada una y otra vez, pero en consultorio, cuando ustedes tengan su práctica particular, por ejemplo, o en emergencia en menor cuantía, ustedes van a encontrar pues pacientes que tienen reacciones sumamente inusuales, ¿no? Raras. Y otros casos, tú analizas y haces un diagnóstico pues diferencial y dices, pues mira, el paciente no es esquizofrénico, no es bipolar, no es depresivo, no consume sustancias, pero se está comportando de una manera rarísima. Ahí está. ¿Eso es normal o no? Ese es el punto, ¿no? A veces sí es normal, es su manera de ser de esta persona, de su circunstancia, y otras veces no, dicen todo de hablar. Acá hay una reacción vivencial anormal. Por eso, como dice, el que una reacción se tenga por normal o anormal depende del juicio del observador, sobre todo de su mundo valorativo. ¿Qué significa? Que no hay una valoración neutra, aséptica, 100% equilibrada, ¿no? Todos tenemos que tener un conocimiento de nuestro entorno, de nuestra cultura, para poder identificar los demás, esto es psicopatológico o es una variación normal, ¿no? Eso es bien importante. No solo hay elevación de la reacción, sino también pequeñez anormal, ¿no? Por ejemplo, una dama joven, pues 30 y tantos, que se muera su papá, y a los 2 días dice, ya lo superé, estoy riendo y voy a salir a bailar con mi pareja. Lo primero que tú dirías es un poco llamativo, ¿no? Porque la muerte pues, de un ser tan importante como tu papá no te va a dar llanto solo 2 días, ¿no? Probablemente sea algo más intenso, más duradero, más hiriente. Entonces, a veces también la dimensión de la reacción puede ser anómala por su pequeñez, por su carácter diminuto. Y como aclara acá, ¿cómo conoce la personalidad del individuo? A través de sus reacciones. ¿Cuáles son las principales reacciones de un individuo ante los demás? Ante los demás, ¿no? Ahí mira, fulanito, tiene rasgos paranoides. Menganito, mira cómo, este tiene rasgos de tal cosa, ¿no? Son hipótesis de trabajo,
¿no? Para confirmar, pero no pueden pasar por alto. Describir una personalidad, entonces, no es otra cosa que describir sus reacciones. Ahí está, la reacción psicológica puede ser comprensible, proporcional al estímulo, congruente con la valencia sentimental, o incomprensible, ya sea cuantitativa o cualitativamente, ¿no? Por ejemplo, fallece un ser querido y tú te pones maníaco. Es el clásico ejemplo de incomprensible, ¿no? Comprensible, proporcional al estímulo, congruente con la valencia sentimental. Lo pierdo un ser querido, me deprimo, ¿no? Logro una importante connotación en mi desarrollo profesional, algo de lo que estoy orgulloso, una reacción comprensible, puede ser una alegría muy intensa, muy intensa. Eso es comprensible, es una reacción psicológica comprensible. En cambio, lo que aparece en la parte inferior, tú dices, bueno, yo quiero que he tenido una situación con mi pareja, y plum, la paciente se catatoniza. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es su predisposición de la persona, ¿no? Pero es una reacción incomprensible, porque el común de gente que se pelea con su pareja, que hemos visto, no se catatoniza, pero en esta persona sí, es una reacción incomprensible. Y ahí está el diagnóstico, pues. Es importantísimo dirimir si esta reacción es normal o no, forma parte de la variación cultural o no. Por ejemplo, la reacción psíquica comprensible o normal es aquella donde hay una relación proporcional, congruente e intuible psicológicamente entre el contenido de la reacción y la vivencia originaria. Por ejemplo, duelo por la vivencia de la muerte de un ser querido, ¿no? Comprensible o normal porque hay proporcionalidad, hay congruencia y tú puedes intuir, aún sin ser psiquiatra o psicólogo, puedes intuir, esto no es normal, pues, ¿no? Está fuera de lugar, descuadrado por su intensidad, etcétera, ¿no? Y ese es el principal diagnóstico diferencial. ¿Esta reacción es normal? O sea, ¿lo comprendo psicológicamente o no? Pues se pasó de la raya, ¿no? Se murió su perro y la persona se ha querido ahorcar. ¿No? Entonces, no es una reacción comprensible, ¿no? ¿Por qué? Porque al día en Lima pues mueren miles de mascotas. Imagínate si todas las personas cuya mascota se muere, pues si fuera la emergencia, colapsamos, ¿no? Entonces te dicen, no, esta reacción es desmesurada, ¿no? La reacción psíquica comprensible y normal, como es obvio, su nombre lo dice, en cambio, es intuible, ¿no? Tú puedes empatizar fácilmente con el individuo para reconocer su reacción. Ahí está. Entonces, si ponemos una balanza, donde en un lado está la vivencia y en el otro lado está la reacción vivencial, ¿no? Tiene que estar en equilibrio perfecto. La reacción psíquica normal puede ser anormal por su intensidad cuantitativa. Intensidad desproporcionada a la vivencia, ¿no? Por ejemplo, depresión mayor ante un evento más o menos trivial. Eso lo van a ver ustedes, lo han visto en emergencia repetidas veces, ¿no? Depresión mayor ante un evento más o menos trivial. Mientras que la anomalía cualitativa viene de calidad, en la reacción psíquica normal cualitativa, la reacción es inadecuada al estímulo en su forma o contenido. O sea, aquí el problema no es la apropiación del entorno cultural que tú conoces, sino que ya sale de ese promedio. Entonces, reacción inadecuada al estímulo en su forma o contenido. Por ejemplo, una psicosis aguda ante un estresor, ¿no? ¿Por qué se ha psicosizado? Había una predisposición y este factor estresante, ¿no? Esa es la manera de ver esto, ¿no?
cuantitativamente es anormal o cualitativamente. Es decir, si lo ponemos en una balanza, un lado estará la vivencia y el otro, algo muy disruptivo, extraño y anómalo, como por ejemplo el demonio de Tasmania, ¿no? Es una reacción psíquica normal. No hay proporcionalidad entre la vivencia y la reacción, ¿ya? Hay psicosis desencadenadas, por ejemplo, cuando la gota de agua que derrama el vaso, ¿no? Así como en ese gráfico. El vaso se va a llenar, está lleno, pero cae la gota de agua, se derrama el vaso, ¿no? Por ejemplo, hay psicosis que son solo desencadenadas, ¿no? Un caso de duelo que provoca una catatonía, por ejemplo. En la catatonía no hay elemento psicológico discernible, ¿no? Entonces, ¿qué le ha pasado a esta persona? Pues es una psicosis desencadenada solamente. La semana pasada tuvo un problema con su pareja y esta semana hace su catatonía. Las reacciones legítimas, en cambio, cuyo contenido está en relación comprensible con la vivencia. No se había producido sin la vivencia y dependen de su curso y relaciones. O sea, aquí este segundo acápite es fundamental, ¿no? Y ahí está el trastorno adaptativo, como ustedes lo conocen, que es muy, muy escueto, muy discreto, muy escuchimizado, ¿no? Trastorno adaptativo ante un factor estresante, una emoción o conducta. Hay un malestar y hay un deterioro, ¿no? Pero una vez que cesa el estresante, los síntomas también desaparecen, ¿no? Ahí está. Hay esas variantes de trastorno adaptativo, ¿no? Con ánimo depresivo, con trastorno del comportamiento, con ansiedad, mixto, emociones y comportamiento mixto, ansiedad y depresión o no especificado. Entonces, el trastorno adaptativo, como su nombre lo dice, es una categoría residual. Tú no diagnosticas trastorno adaptativo si es que primero no has hecho el diagnóstico diferencial con la mayoría de patologías, ¿no? Tú diagnosticas solo trastorno adaptativo cuando no cumple criterios de ninguna otra patología mayor. Eso es una perspectiva, pues, que como vemos es empobrecedora, pues, de nuestra psiquiatría, ¿no? Oli, ¿ya tienes tus preguntas ya para el doctor? No confundir con reacción a estrés agudo, que es F43.0. ¿Qué es reacción a estrés agudo, doctor Jara? Estoy en decaída. Vaya. Ya se fue el doctor Jara a estudiar para el examen del sábado, pero... A ver, doctor Lazarte, ¿qué es reacción a estrés agudo? Oye, voy a entrar por mi compu. Doctor, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Ok. Bien, doctor. Reacción de estrés agudo. Bueno, ante es el deterioro digamos, alteraciones, el deterioro del funcionamiento de una persona ante una situación específica que dure, que haya ocurrido menos de un mes. Correcto, pero es una situación amenazante para la vida, pues. Es una situación amenazante. Es como, digamos, el equivalente al estrés postraumático, pero que dura menos de un mes, ¿no? O sea, si tú has tenido un accidente donde casi te mueres, lo normal es que estés asustado menos de un mes, ¿no? Lo anormal sería que tú digas, oye, casi me muero de un accidente y estoy de lo más tranquilo. Lo normal es que tengas un estrés, pero que se autolimita, ¿no? Por eso es el umbral es un mes, ¿no? Ya cuando pasa de un mes, ahí se llama estrés postraumático, pero el otro es estrés agudo, dicen, no, casi se muere el hombre, una cosa espantosa, ¿no? Te has quedado asustado, pues. En cambio, romper con tu enamorado o tu enamorada no es algo que amenace tu vida, como es obvio, ¿no? Ahí hablarás de trastorno adaptativo. Y reacción a estrés agudo es ante una situación que amenaza tu vida, ¿no? De un asalto, un secuestro, un accidente, etcétera, ¿no? En cambio, que tu enamorada te termine, te duele un montón,
pero no amenaza tu vida. Y ahí está nuevamente don Honorio para decirnos: la reacción psíquica anormal en su aspecto comprensible, entonces, depende de las peculiaridades de la personalidad, tanto por el sentido de los síntomas, cuanto por algunos aspectos psicológicos de la estructura que revela. En lo que respecta al sentido, la reacción pone en evidencia las finalidades prevalentes de la estimativa personal. En lo que atañe a la estructura, refleja la actitud instintiva con que el sujeto enfrenta las situaciones, y en lo relativo al contenido, muestra la elaboración de la experiencia individual. Acontecimientos que se añoran y se quisiera revivir, o que se repudian y se quisiera no haber vivido. Fíjate qué interesante cómo Honorio diseca, ¿no? Diseca el fenómeno y nos habla de estos vectores de la reacción: el sentido, la estructura y el contenido. Estimativa personal. Honorio decía que tú conoces a una persona de la mejor manera cuando sabes cuál es su escala axiológica. ¿Qué es lo más importante para esta persona? Eso te permite conocer al individuo, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ti? Hoy en día, para el común de gente, ¿qué es lo más importante? Por El Dios, dinero. por Dios y por la plata. Así es, por Dios y por la plata, ¿no? Lamentablemente vivimos en una sociedad materialista, materializada, ¿no? Y lamentablemente a veces los médicos entramos en ese juego, ¿no? Nos olvidamos de que somos seres espirituales. No puede sonar un chiste, los médicos somos seres espirituales, somos seres espirituales, ¿no? Pero cuando un médico empieza a tener 5 trabajos, no trabaja más de 300 horas al mes para que a tus hijos nada le falte, lamentablemente estás descuidando tu espíritu, ¿no? Y tu espíritu no tiene otra opción que ser cultivado amorosamente, ¿no? Entonces, esto revela, dice, el sentido revela las finalidades prevalentes de la estimativa personal. O sea, ¿qué es valioso para ti? ¿No? La estructura dice la actitud con que el sujeto enfrenta las situaciones, esténico o asténico. Y en lo relativo al contenido muestra la elaboración de la experiencia individual. No dejen de leer el capítulo Neurosis y reacciones psíquicas anormales del curso de psiquiatría de Honorio Delgado. Y este es un articulito que no es reciente, ya tiene sus años, imagínense, pero que nos dice cosas muy interesantes y muy ciertas, ¿no? El malestar que producen los problemas de la vida, se llama el artículo. O sea, ¿qué hacer con este tipo de situaciones? Son reacciones, o sea, no le vas a meter, pues, un antidepresivo por 6 meses. ¿No? Son reacciones. Depende mucho de la personalidad. Se los voy a enviar, ¿no? ¿Cuándo tú vas a indicar, no, usted no tiene que tomar medicación? O será pues un condicional por un breve tiempo, ilimitado, ¿no? Porque si no, tú vas a dar pues antidepresivos a todo el mundo, ¿no? Porque es frecuentísimo este tipo de fenómeno de las reacciones vivenciales anormales, ¿no? Entonces, conocer cuándo esto es una reacción desmesurada, patológica, anómala, y cómo debemos tratarla, es una parte muy fina de nuestro aprendizaje psiquiátrico, ¿no? Darles a todo el mundo antidepresivos, estabilizadores, llenarlos de medicamentos a los pacientes, no necesariamente es lo esperable y lo deseable de nuestro desempeño. Y de hecho esa es la caricatura que se hace mucho del psiquiatra, ¿no? El pepeador, ¿no? O sea, todo lo que se mueve lo pepeas, ¿no? Así como en emergencia, ¿no? Todo lo que se mueve, 1-1, 1-2, 2-2. Nuestra obligación como psiquiatras es ir más allá de eso. Encontrado. Tampoco está en el Blata. Conociendo este espacio, que es prácticamente el lindero entre la psicología, ¿no? Todos tenemos una personalidad, todos reaccionamos de alguna forma, entre la psicología y la psicopatología, ¿no? Carlos Castilla del Pino, el psiquiatra rojo español,
lo ponía así, psico, entre paréntesis, patología. ¿Por qué? Porque al final no hay lindero entre la psicología normal y la psicopatología, que es lo anormal, ¿no? O sea, no hay nadie que diga, yo no tengo nada de psicopatológico. No hay psiquiatra, no hay psicólogo que diga, puedo tirar la primera piedra, yo no tengo rasgos de personalidad, no tengo nada de psicopatología en mi ser, ¿no? Es una continuidad, ¿no? Es una continuidad. Yo espero que ustedes hayan captado el mensaje que he querido transmitirles a lo largo de estas conversaciones, porque la psicopatología, como les hemos mencionado, es lo único que nos distingue. Psicofármacos los usan muchos médicos. Doctor Cruzado ya se está despidiendo ya. Diagnóstico psiquiátrico lo hace hasta el psicólogo. Psicoterapia. La psicoterapia lo hace un montón de profesionales y se ponen psicoterapeuta, ¿no? Cuando ustedes acaben van a ver así. Doctor fulanito de tal, psiquiatra, psicoterapeuta. Yo cuando salí también ponía así, psiquiatra, psicoterapeuta, ¿no? Después le mochas lo de médico y lo de psicoterapeuta y quedas simple y llanamente como psiquiatra. Pero lo que te distingue es la psicopatología. Claro, va a haber muchos casos en que tú veas que son cosas sencillas, pero va a haber otros en que si no conoces tu psicopatología, vas a patear. ¿Por qué? Porque el diagnóstico psiquiátrico es clínico. No hay resonancia, no hay examen de orina ni de sangre que te guíe o que te oriente. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario de parte de ustedes, mis queridos colegas? Doctor, yo tenía una Adelante. pregunta. En todo caso, ¿el trastorno por estrés agudo se podría considerar como una reacción vivencial normal? El trastorno por estrés agudo, o sea, usted me está diciendo la reacción a estrés agudo. La reacción a estrés agudo, claro, ¿se podría considerar como una reacción vivencial normal? No, porque ahí, como le digo, lo normal, o sea, lo estadísticamente más frecuente es, oiga, su carro se ha caído por un abismo y han muerto 30 gentes y usted ha sobrevivido. ¿Qué es lo normal? ¿Que usted esté asustado o que esté tranquilo? Lo normal es que usted esté asustado, ¿no es cierto? Si usted está tranquilo, habría que examinarlo. ¿Cómo va a estar tranquilo después de un fenómeno tan severo, tan grave, ¿no? Entonces, ¿por qué fijan esa diferencia entre el estrés agudo y el estrés postraumático? Porque la mayoría de cuadros, de todas maneras, después de un primer mes ceden espontáneamente. Si no, imagínense la cantidad de estrés postraumático que usted vería, ¿no? No. Un mes es un periodo en que, si bien el individuo puede estar todavía asustadito, disminuye la intensidad, ¿no? O sea, ahí lo normal, después de una situación que amenaza tu vida, es que tú reacciones, pues, ¿no? Con miedo, con terror, con insomnio, con pesadillas, con sobreestimulación, ¿no? Lo anormal sería que digas, sí, bueno, tendrías que ser, pues, no sé, una mezcla de Chuck Norris con Schwarzenegger y con el pobre Bruce Willis, ¿no? Decir, no me pasa nada, estoy así, mira, no tiemblo, ¿no? Lo normal después de una situación que amenaza tu vida es que tú estés asustado. En promedio te tiene que durar menos de un mes. Si dura más de un mes, bueno, ahí se convierte en estrés postraumático, ¿no? Pero es tan frecuente y esperable y normal, somos seres humanos, que después de un hecho que amenaza tu vida, igual estés días o semanas, ¿no? Sobrecogido, pero luego la mayoría de veces se agota. Cuando ustedes tengan la posibilidad de hacer seguimiento, por eso les digo, vayan a emergencia y sigan pacientes. Por ejemplo, el otro día llegó una chica que trabaja en estas tiendas más, dice, ¿no? Y ella quiere ser policía, imagínate. Y dice que llegó, pues, aquí en Comas, llegaron a asaltar, ¿no? Dice, unos delincuentes, y que ella, pues, como sabe, yo quiero ser policía, se moría de miedo, ¿no? Pero agarró un fierro, le decían, a mí no me hagas nada, le dijo, ¿no? Llévate el dinero, pero ella estuvo así con un fierro, y una chiquita así con la doctora Cáceres, así con un fierro. Y la chiquita fue, pues estaba asustada, ¿no? Después del asalto, no dormía, tenía pesadillas. Le dimos su descanso médico, vino a su control, agradecida, contenta, no le dimos IRS ni nada, solo su benzodiazepina para que duerma. Ya no tenía la reacción de estrés agudo, volvió a trabajar al más.
¿no? Y él quiere ser policía, pues dice, no, yo me morí de miedo, dice, unos grandazos así, no, encapuchados, yo agarré mi fierro, dice, de esos de la puerta, pues que jalan la puerta que se enrolla, y dice, agarra, coge el dinero, pero a mí no me hagas nada. Y después de 10 días, la chica ya no tenía ningún estrés agudo. O sea, no pasó a estrés postraumático. Pero después de una situación así, pues imagínate. ¿Usted ha visto un arma en vivo? Yo nunca he visto un arma en vivo, por ejemplo. ¿Cómo será que alguien esté así apuntándote? Debe ser una cosa pues pavorosa, ¿no? Se le sale un tiro, te mueres, así como pasa, ¿no? En la calle por un celular, ¿no? Haces un forcejeo, una tontería, te mueres. La chiquita hizo su estrés agudo, pero en su control, nada, está tranquila, volvió a trabajar, ¿no? O sea, aquí no es tanto una reacción anormal de personalidad, sino al revés, es una reacción normal que ante un evento que amenaza tu vida, tú estés los primeros días, las primeras semanas asustado, temeroso, amedrentado, con pesadillas, etcétera, ¿no? El punto es cómo hacer el soporte, y ahí es crucial la intervención temprana, ¿no? El debriefing, o sea, narrar, sacar todo lo que ha pasado para que se ordene acá. Cuando hubo esto de las Torres Gemelas en 2001, como es obvio, no había un ejército de psicólogos pues para tantos miles de personas que estuvieron ahí, ¿no? Voluntarios. Debriefing, hablen. ¿Qué pasó? ¿Qué sintió? ¿Cómo estuvo? ¿Qué sucedió después? Ella se fue, habló con su mamá, con su gran amiga, les contó toditas, ¿no? Sacó todo lo que tenía que sacar, de tal manera que el recuerdo se organizó mejor, ¿no? No se disoció, no hizo pues reacciones ya más primitivas, ¿no? Simplemente pues se quedó con miedo, ¿no? Tenía temor de ir nuevamente a la tienda porque lo veía pues y sudaba y soñaba con el asalto, pero fue autolimitado, ¿no? O sea, una cosa es el trastorno adaptativo, un evento doloroso, pero que no amenaza tu vida. Por ejemplo, terminar con tu pareja es doloroso, pero no amenaza tu vida. Pero que te asalten y te apunten con un arma, pues obviamente es una amenaza para tu vida, ¿no? Entonces, no hay que confundir la reacción al estrés agudo, el F43.0, con el trastorno adaptativo, que es el F43.2. Gracias. A usted, ¿qué más? Está pendiente la reunión. La coordinación tienen que hacer con él, ¿ya? Muy bien. Está pendiente. Eso no es broma, ¿eh? Eso no es broma. Queda pendiente está pendiente, por supuesto, sí. Cuidar nuestra salud mental. Si alguno de ustedes ha tenido vocación arqueológica y ha leído el blog que yo tenía hace años, les cuento, cuando yo llegué al Noguchi, yo pensé que me iba a encontrar pues con una comunidad, ¿no? De investigadores, de gente pues que te protege, que te acoja, que te vamos a usar el arequipeñismo, ¿no? Que te apapache, ¿no? Y encontré lo que ustedes han encontrado. ¿Cómo te lo dijo? Nosotros podemos hacer que eso cambie, ¿no? Comunicarnos, hablarnos, motivarnos, ¿no? Hacer que la cicatriz Qué pendejo el doctor. sea algo más humano, más cercano, que no sea solo una cuestión de pepas y de moléculas, porque las moléculas no sufren y las neuronas tampoco, lo que sufren es la persona. Y interesarnos en las personas, conocernos como personas, involucrarnos como personas, es algo muy necesario y muy valioso. Muy bien, vamos a quedar así. El doctor Lazarte les pulsará las tarjetas oportunamente para el cierre bailable de nuestro gran seminario de seguridad. Les agradezco mucho su compañía, mis queridos colegas. Ha sido un placer compartir con ustedes estas conversaciones. No te ustedes, en verdad. Ya. A ver, ¿en qué han quedado? ¿Qué vamos a ver? Revise esto que estoy haciendo. Encantado, para eso estamos, ¿no? Haber nacido un poco antes no es un mérito intrínseco, sino que simplemente nos da un poquito más de experiencia y las ganas de compartir esto con ustedes que están empezando, ¿no? Son, como decía Mariátegui, psiquiatras en agraz, ¿no? O sea, en proceso de maduración.
Les agradezco mucho. Estamos en contacto siempre. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, pregunto en epidemiología. ¿Realmente van a tomar epidemiología? No, solo preguntan eso en esquizofrenia, sino